En este caso, una mujer de 50 años no tenía ningún antecedente y de manera paulatina empieza a presentar un déficit sensitivo y motor. En esta paciente vemos que hay una destrucción casi completa de este cuerpo cervical de C7, hay un edema del cuerpo cervical de C6 con algo de abombamiento del muro posterior y un componente que realza tras la administración del medio de contraste de manera periférica, pero nos damos cuenta que no hay un realce de ese cuerpo vertebral inferior que está prácticamente destruido, colapsado. Adicionalmente vemos que esos cambios inflamatorios se extienden hacia el espacio epidural anterior y el margen izquierdo del espacio epidural con compromiso paravertebral ipsilateral. Acá pensábamos, ¿estamos frente a un absceso o estamos frente a una metástasis? Si nos detenemos en este detalle, que no hay realce de este cuerpo vertebral, podríamos pensar que se tratará más de una patología infecciosa. Sin embargo, si nos damos cuenta, pues es un marcado colapso, es decir, que eso podría limitar tal vez el realce postcontraste de este cuerpo vertebral y podríamos estar frente a una metástasis. Esta paciente es llevada a cirugía y ellos mencionan que hay una lesión de aspecto neoplásico con una destrucción casi total del cuerpo vertebral de C7, motivo por el que ese cuerpo vertebral no estaba realzando, y adicionalmente el GRAM es negativo. Es decir, que acá estábamos frente a una metástasis espinal epidural que nos hace recordar que no siempre es tan fácil poder diferenciar las etiologías de la patología de la médula espinal. Este otro caso, mucho más diciente, una paciente adulta mayor con una extensa masa pulmonar derecha, infiltrativa que compromete todo el espacio epidural e intradural extramedular que está comprimiendo la médula espinal. Adicionalmente, esta paciente tiene una fractura patológica, casi una pérdida del 90% de la altura del cuerpo vertebral con un abombamiento del muro posterior que protruye hacia el canal y comprime la médula espinal que genera esta mielopatía por compresión, es decir, esa hiperintensidad en T2. Acá estamos frente a una metástasis espinal intradural. En este otro caso, un paciente con antecedente de mieloma, vemos una extensa compromiso de la médula espinal, se encuentra difusamente ensanchada y reconocemos esta imagen, esta lesión ovalada de márgenes definidos, heterogénea en secuencias con información T1 y T2 de localización intramedular, que realza periféricamente tras la administración del medio de contraste. Teniendo en cuenta estos hallazgos y el antecedente del paciente, consideramos una metástasis intramedular. Recordemos que no son lesiones tan frecuentes, pero acá lo que más nos llama la atención es ese edema desproporcionado de la médula espinal con respecto al tamaño de la lesión. Eso es como el tip que debemos tener en cuenta. En cuanto a metástasis, entonces recordemos, la columna va a ser el sitio de mayor afectación por metástasis óseas, más o menos 20 de cada 100 pacientes va a ser la primera manifestación, metástasis a nivel de columna. Y el espacio epidural va a ser el espacio más afectado. Cuando vemos lesiones de aspecto metastásico en el espacio intradural extramedular, recordemos que hasta la mitad de esos pacientes pueden tener compromiso cerebral y debemos recomendar una resonancia magnética con gadolinio para poder descartar ese compromiso asociado. En este otro caso tenemos una paciente con una lesión intradural extramedular. Acá vemos claramente cómo se conserva ese espacio epidural, esa grasa está perfectamente conservada y vemos en estas imágenes sagitales una imagen ovalada de márgenes bien definidos que realza homogénea y difusamente tras la administración del medio de contraste y vemos este realce lineal que hace esta base dural. Es una imagen muy típica de un meningioma espinal. Recordemos que es el tumor más frecuente, tumor solitario, benigno. Pueden haber múltiples lesiones en los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 2. Sin embargo, en pacientes pediátricos es infrecuente que se presente sin que el paciente tenga esta neurofibromatosis tipo 2. En imágenes, una imagen muy bien definida, redondeada, ovalada, que realza homogéneamente tras el contraste y que tiene una base dural amplia. Esas son como las características más importantes, puede tener o no calcificaciones. De este otro lado tenemos también nuevamente una lesión intradural extramedular que está condicionando algo de remodelación ósea, es una imagen heterogénea, secuencias con información T2 y T1,
que realza tras la administración del medio de contraste y que por sus características consideramos y se trataba de un schwannoma intradural extramedular. Estas son lesiones benignas que se originan en la vaina neural. Es el segundo tumor más frecuente después del meningioma a nivel del espacio intradural, y también son lesiones que son solitarias o esporádicas en la mayoría de los pacientes, pero también puede haber una asociación con neurofibromatosis tipo 2. En imágenes que vamos a ver, una masa, una lesión ovalada, una lesión encapsulada heterogénea, porque puede tener contenido hemorrágico, puede tener degeneración quística o degeneración grasa. Adicionalmente, a medida que va creciendo, puede hacer esta remodelación ósea y adicionalmente vamos a ver que en secuencias con información T1 van a estar hiperintensas cuando tienen un alto contenido melanocítico. Son como características importantes por imagen que vamos a tener presentes. El diagnóstico diferencial que debemos pensar, neurofibromas. Sin embargo, por imágenes es muy difícil poder hacer la diferencia, pero podemos tener presente que es infrecuente que los neurofibromas tengan hemorragia o degeneración quística o grasa, que sí lo vamos a ver en los schwannomas. Este otro paciente, una lesión intramedular, un extenso compromiso de la médula cervical y dorsal con una lesión ovalada de márgenes parcialmente definidos, que realza difusamente, pero con algo de realce heterogéneo tras el medio de contraste. Vemos un componente quístico intralesional, pero también hacia los polos inferior y superior. Seedings es dilatación del canal medular y adicionalmente vemos algo de mielopatía. Este paciente, esta es una imagen típica de un ependimoma espinal. Recordemos que este es el tumor intramedular más frecuente. Su diagnóstico diferencial, lo que debemos pensar siempre es que se pueda tratar también de un astrocitoma o pues menos frecuentemente de un cavernoma. Por imagen, masas bien definidas que ensanchan el cordón medular, es decir, que generan un desplazamiento de las estructuras adyacentes. Podemos ver el signo del tumor cap, que es la presencia de hemosiderina, es decir, esa hipointensidad en secuencias con información, en secuencias con información T2 en el margen inferior de la lesión. Podemos ver dilatación, nuevamente seedings en más de la mitad de los pacientes y la presencia de formación quística, tanto intralesional como en los polos de la lesión. Caso acompañante de un paciente joven, masculino, que presenta en secuencias con información T2 una hipodensidad periférica, una imagen muy bien definida, ovalada, con muy poco realce tras la administración del medio de contraste. Esto es característico de un cavernoma espinal. Recordemos dos características importantes, esa apariencia como de palomita de maíz y ese halo hipointenso en secuencias con información T2 que corresponde a la presencia de hemosiderina. Son infrecuentes, es menos del 5%, pero pues son un diagnóstico diferencial que debemos tener en cuenta para los schwannomas. Este otro caso, un extenso también compromiso de la médula espinal desde la región cervical, en el que vemos que está ensanchada y casi totalmente ocupada por una lesión fusiforme de márgenes parcialmente definidos, heterogénea tanto en T1 como en el T2. Vemos que hay un realce heterogéneo predominantemente parcheado y que está condicionando algo de remodelación ósea. También una imagen muy característica de un astrocitoma. Este es el segundo tumor intramedular más frecuente en adultos, pero es el primer tumor que debemos pensar en la población pediátrica. Recordemos que en los niños podemos ver incluso un compromiso completo de ese cordón espinal. Estas son lesiones que se originan desde el parénquima y van creciendo excéntricamente, eso hace que sea un crecimiento lento y tienen menor grado que los astrocitomas cerebrales, pero son más agresivos que los ependimomas. En imagen entonces, ¿qué vamos a ver? Son lesiones fusiformes de márgenes no tan claramente delimitados, nuevamente ese crecimiento excéntrico que puede condicionar esa remodelación ósea. Adicionalmente su realce va a ser variable, pero lo más frecuente es que sea un realce parcheado, como lo veíamos en el caso. Y puede extenderse por más de 3 segmentos, esa es otra de las características importantes. Cuando vemos que hay diseminación leptomeningia, inmediatamente debemos pensar que es una lesión de alto grado. En este caso, un paciente con antecedente de von Hippel-Lindau, un hombre joven que tiene seedings, es de esa dilatación del canal medular, que tras la administración del medio de contraste podemos identificar
identificar algunas lesiones nodulares predominantemente en la periferia de la médula, teniendo en cuenta estos hallazgos por imagen muy característicos y el antecedente de von Hippel-Lindau, estamos frente a un hemangioblastoma espinal. Tercer tumor intramedular más frecuente, de origen vascular, origen benigno. La mayoría son espontáneos, pero como lo veíamos también pueden estar asociados con el síndrome de von Hippel-Lindau. Por imágenes podemos ver desde nódulos, como lo veíamos en el caso, hasta una expansión más difusa del cordón espinal. El realce va a ser ávido, teniendo en cuenta que es una patología de origen vascular, y vamos a ver seedings hasta en más de la mitad de los casos. Entonces son las características claves que debemos tener en cuenta. Entonces, un resumen de la patología neoplásica. Vamos a ver qué compartimiento está ocupando, es decir, epidural, debemos pensar inmediatamente que se trata de un compromiso metastásico. Espacio intradural, lesiones primarias, meningioma, schwannoma o menos frecuentemente neurofibromas, o también compromiso metastásico. Y lesiones intramedulares, debemos pensar en ependimomas, astrocitomas o menos frecuentemente hemangioblastomas. O también metástasis, aunque son mucho menos frecuentes, pero la clave en cuanto a esas metástasis intramedulares es que haya un edema desproporcionado con respecto al tamaño de la lesión.